Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de los Corintios, capítulo 5, versículo 2. La Biblia dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde quiero hablar de iglesias envanecidas, lo cual no es común que se predique en las congregaciones. No es común que se predique en las iglesias acerca de iglesias envanecidas. De hecho, es un concepto raro y en muchísimas ocasiones hasta no aceptado en nuestros días. Decir que hay iglesias envanecidas. Decir que hay verdaderas iglesias que se están envaneciendo y que de esta forma se están deslizando y apartando de la verdad del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó que se predicara acerca de esto? Que hay iglesias envanecidas. Bueno, la Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice y lo hace de una forma muy clara. A esta iglesia de los Corintios le dice que está envanecida, que se está apartando de la verdad del evangelio. A modo de introducción, quiero decirles, hermanos, los que me escuchan, que debemos de cuidarnos, de que no caigamos en tal condición, de que somos en este momento verdaderos cristianos y al final llegamos a ser una iglesia envanecida. Al final llegamos a ser cristianos envanecidos, que se apartan del evangelio de Jesucristo. Sucede, hermanos amados, que cuando nos envanecemos, esto es abominable ante los ojos de Dios. Dios no lo soporta, no lo tolera y no quiere que su pueblo ande en envanecimiento. En este mensaje, yo quiero darles un recorrido acerca de cuán envanecida estaba esta iglesia de los Corintios. Y cómo usted puede diferenciar si la iglesia donde usted se congrega o su propio cristianismo es un cristianismo envanecido. Y ese envanecimiento de paso no le permitirá heredar la vida eterna. Así es de que este no es un mensaje que usted debe de escuchar a la ligera ni pasar por alto. Debe de prestar atención a lo que la palabra del Señor establece. No debemos de recibir cuando se nos predica la verdad del evangelio de una forma necia o descuidada. Debemos de entender que si se está predicando la verdad de Dios, es Dios quien lo está estableciendo. Ahora, quiero hablar por un momento o tratar de definir para usted lo que la Biblia en esa porción, en nuestro verso base, quiere decir por envanecimiento. Ahí en Primera de los Corintios 5:2 y en todos los versos en los cuales vamos a estar recorriendo en esta tarde para que usted entienda cuál es la magnitud de lo que se está estableciendo por envanecimiento en el texto griego. La palabra que se usa es el verbo griego fusio. Eso significa estar inflado, ser orgulloso, andar envanecido, hincharse. La implicación sería llenarse de viento como un sapo. Ahora, usted sabe que el sapo es un animal repulsivo a nuestros ojos y especialmente cuando está todo inflado. Así son las personas de repulsivas ante los ojos de Dios cuando andan en ese inflamiento de espíritu, en ese orgullo, en ese envanecimiento. Como hemos podido observar, debemos de cuidarnos
de tener esta actitud y conducta de vida. El envanecimiento, como ha podido observar, se refiere al orgullo. Y sabemos, porque la escritura es bastante clara. Por ejemplo, Santiago 4:6 nos dice de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 establecen lo mismo. Dios resiste a los soberbios. Debemos de cuidarnos de no ser cristianos soberbios. Debemos de cuidarnos de no ser cristianos envanecidos. Debemos de cuidarnos de no ser esos cristianos orgullosos, inflados por nuestro propio ego. He escuchado en muchísimas ocasiones decir a personas que en sus iglesias hay cristianos que son orgullosos. Hay cristianos que son soberbios. Hay cristianos que están envanecidos. Pero lo que he escuchado y me ha entristecido en gran manera, no solo es escuchar de tales personas que hay profesantes cristianos que son orgullosos, soberbios y envanecidos, sino que cuando ellos expresan esto, minimizan el alcance de tal actitud o conducta de vida. La verdad, hermanos míos, es que la soberbia en un cristiano, el envanecimiento en un cristiano, el orgullo en un cristiano, no se puede minimizar. No se debe de minimizar. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Acabamos de observar lo que nos dijo Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si Dios resiste a una persona soberbia, difícilmente podríamos decir que tal persona es un cristiano. Si anda en orgullo, si anda en envanecimiento, si anda en esa soberbia. Entonces, si podemos contemplar que alguien es orgulloso, soberbio o envanecido, debemos de enfrentarlo con lo que la palabra del Señor dice y decirle que se arrepienta. Es como rescatar una rama del fuego que está ardiendo. Así de drástico y literal es la situación. Sabemos, hermanos míos, que la soberbia sacó de arrastras a un ángel del cielo, a un querubín del cielo. Si lo hizo con Satanás, lo podrá hacer con nosotros. No debemos de tomar esto a la ligera. No debemos de permitir que esto sea un gran obstáculo y una gran piedra que nos va a llenar de peso y de pecado. Y nos va a cargar de tal forma que nos va a hundir en el mismo infierno. No podemos permitir esta conducta en nuestra vida, esta actitud en nuestra vida, si en verdad queremos agradar a Dios. Ahora, algo que debemos de entender, la Biblia presenta como característica de los hijos de Satanás a la soberbia, a la altivez, al orgullo, al envanecimiento. Eso no es una característica para los hijos de Dios. La virtud y característica que los hijos de Dios poseen y deben de perseguir, anhelar y amar es la humildad. Si usted quiere ser un cristiano que está libre de la soberbia, que está libre del orgullo, que está libre del envanecimiento, debe de ser un cristiano humilde. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como pueden observar, el apóstol manda que nos revistamos de humildad. Si usted quiere ser una persona libre del envanecimiento, del orgullo y la soberbia, debe de revestirse de humildad. ¿Y cómo va a hacer eso? Debe de aprender de Cristo. Debe
de observar a Cristo, tener comunión con Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Y vamos a hallar descanso para vuestras almas, para nuestras almas. Ahora, si difícilmente nosotros dedicamos tiempo a tener comunión con el Señor y a inquirir en la hermosura de Él, a inquirir en sus mandamientos, a poner por obra su palabra, difícilmente vamos a llegar a ser esos cristianos humildes, esos cristianos que están llamados a revestirse de la humildad. Porque estamos hablando de una verdadera humildad acá. Al hablar de humildad, creo que en el cristianismo hay un concepto bastante errado de humildad. He conocido personas que son peleonísimas en gran manera. Pastores terribles, malvados, perversos y peleones, mentirosos, sinvergüenzas. Pero cuando llegan los líderes, cierran la boca. O cuando llegan los pastores de mayor reputación, cierran la boca, agachan la cabeza y encogen los hombros. Y están ahí sin moverse y parecen así como moscas muertas. Y a ellos se les da el título de, oh, el varón más humilde de esta iglesia. Y cuando contemplo esto, y lo he contemplado en muchísimas ocasiones, digo, Dios santo, qué terrible. ¿A dónde? O en la dirección en la cual va la iglesia. ¿Por qué? Porque se está cambiando el concepto de humildad, el concepto bíblico de humildad. Debemos de aprender a entender qué significa humildad. Yo próximamente voy a hablar sobre esto y vamos a hacer un estudio sobre la humildad. Pero debemos de ser personas humildes. Debemos de ser personas que nos vamos a conducir con toda sinceridad delante de Dios. Vamos a andar conforme a la voluntad del Señor. Cristo es el modelo. Usted dice, bueno, Cristo es perfecto. ¿Cómo Él va a ser mi modelo? Él tiene que ser el modelo. La perfección es nuestro modelo. Bueno, si no, usted puede ver a Pablo también. Pablo dice de que él sirvió con toda humildad. Pablo era un varón humilde. Pero cuando él tenía que defender el evangelio, era un león defendiendo el evangelio. Cuando alguien le ofendía, él era perdonador. Cuando él manifestaba el amor a las iglesias y a los cristianos, difícilmente alguien podía amar más que él. Todas esas son características que usted puede observar cuán diferente es la humildad de ese gran hombre a la humildad que ahora se está viendo y se está manifestando en las congregaciones. Ahora, para tratar de salir de la introducción y tratar de avanzar, quiero mostrarles causas o las causas para el envanecimiento. Porque si usted va a envanecerse o si una iglesia se va a deslizar y se va a envanecer, hay causas para que se envanezca. No simplemente es un buen cristiano y de repente deja de ser un buen cristiano y ahora ya está envanecido. No, hay causas por las cuales se va a envanecer, por las cuales va a llegar a ser esa persona orgullosa, esa persona soberbia. Entonces, quiero que observe esto a la luz de la Escritura. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 4 y verso 6. Dice 1 Corintios capítulo 4 y verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Quiero que pare ahí. Ahí usted observó la palabrita envanezcáis. Es la misma palabra de nuestro texto base, en el capítulo 5 y verso 2 de la misma epístola. Es el mismo verbo griego fusio, lo cual anteriormente le di una definición, que es
estar inflado, orgulloso, envanecido, que es inflarse como un sapo, ese animal repulsivo. Ahora, la pregunta que surge, la pregunta lógica que surge, ya que hemos leído ese capítulo 4 y el verso 6, ¿de qué está hablando el apóstol ahí? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en ese versículo? Permítame decirle de qué está hablando. El apóstol en ese verso 6 de ese capítulo 4 está hablando de que había divisiones en la iglesia de los Corintios. Y esto por causa de que ellos tenían predicadores favoritos. Ellos menospreciaban a los demás, que no era su predicador favorito. Unos decían que era de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, que es Pedro, otros de Jesucristo. Y en sí, la iglesia ahí estaba dividida. Ahora, de esa forma, estos cristianos en Corintio dividían la iglesia de Cristo, dividían el cuerpo de Cristo con su actitud. ¿Cuál era entonces la causa para este envanecimiento? Habían divisiones, pero ¿cuál era? Bueno, la respuesta la encontramos en el capítulo 3 de esa misma epístola, un capítulo anterior. Dice el versículo 1 en adelante: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Quiero que pare ahí. La primera causa por la cual una iglesia se va a envanecer, o un cristiano va a llegar a ser envanecido y soberbio, es por la carnalidad. Debemos de entender que ser un cristiano carnal lo va a llevar al envanecimiento. Últimamente he escuchado, bueno, como cristianos, nosotros somos materialistas, somos cristianos materialistas. Eso es ser un cristiano carnal. Si usted es un cristiano materialista, carnal o como quiera, usted es un cristiano envanecido. Es así. Es un cristiano que está en un peligro grave, terrible. Es un cristiano que debe de arrepentirse. Con Cristo no se juega. No puede jugar con el santo. Jugar a ser cristiano es el peor error que una persona puede cometer. Acá estamos hablando de la vida y la muerte. Acá estamos hablando, hermanos amados, de heredar la vida eterna o no heredarla. Acá estamos hablando de morar delante de la presencia del Señor y gozar de su favor eterno, o morar excluido de la presencia del Señor y estar excluido de su favor, de su compasión, de su misericordia en la eternidad. No debemos de jugar a ser cristianos. No podemos jugar con el Dios Trino. Esto es el mayor error espiritual que se puede cometer. Así es de que debemos de entender, hermanos amados, que cuando hay carnalidad en nosotros como cristianos, esto nos va a llevar al envanecimiento. Y el envanecimiento nos va a llevar a no poder ni soportar las enseñanzas espirituales para los hijos de Dios. Si no hay enseñanza espiritual, y como lo expresa el apóstol, les tuve que dar de beber leche en el verso 2, y no vianda, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es terrible. Que nunca pasemos del estado donde estamos.
que nunca dejemos de ser esos cristianos carnales. Nunca haya un avance espiritual en nosotros. Nunca haya un crecimiento en la gracia, como dijo el apóstol Pedro. Nunca pasemos de ser lo que somos. Cristianos carnales, y como lo dije anteriormente, como se ha popularizado en estos últimos tiempos, cristianos más materializados. Parece que nuestro enfoque no está en los cielos, sino en la tierra. Estamos como los judíos del tiempo de Zacarías, estaban ahí ocupados, o en los tiempos de Ageo, estaban ocupados, cada quien en sus casas artesanadas. Estaban ahí ocupados. Tenemos una casa y llegamos a la casa y despreciamos aquello. Queremos algo más grande. Tenemos un carro, 2 carros o lo que sea. Queremos uno más nuevo. Miramos hasta con envidia a las personas que no son cristianas porque tienen una mejor posición económica. Cuán terrible es observar esto para mí. Es doloroso, es triste. Doloroso y triste. Pienso, ¿dónde están las palabras del apóstol Pablo? Así que teniendo sustento y abrigo estemos agradecidos. El Señor es bueno, hermanos míos. El Señor es bueno para con nosotros. Muchos de nosotros podríamos ver atrás. Y de hecho, a menudo en mi vida suelo ver atrás. Y suelo recordar cuánto traía cuando vine a este lugar. No traía nada. Y miro alrededor y engrandezco, alabo, glorifico el nombre del Señor. La menor cosa que hay a mi alrededor, digo, menor soy que la menor de las misericordias de mi Señor. Y es así como debemos de ver las cosas. Debemos de aprender a tener gratitud. Debemos de alejarnos y apartarnos de ser esos cristianos carnales y materialistas, como lo he expresado anteriormente. Estos cristianos en la iglesia de los Corintios habían puesto la confianza en los dones y capacidades de los hombres. Y de esta forma se habían olvidado de Dios por completo. Se habían olvidado de Cristo por completo. Dice el versículo 5 al versículo 7. En el capítulo 3. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Quiero que pare ahí. Como cristianos debemos de entender de dónde viene la bendición de lo alto. De dónde viene la gracia. De dónde viene todo lo bueno que hay en nosotros. Toda bondad, toda gracia, toda misericordia, toda compasión, toda virtud viene de lo alto. Si entendemos que no es algo propio, vamos a vivir en humildad, entendiendo que no es algo que es producto de nosotros o de otro hombre, sino que es por la gracia y la misericordia del Señor que viene cualquier bendición a nuestra vida. Ya sea, hermanos míos, un don espiritual, ya sea una bendición en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro trabajo, lo que sea. Lo que sea. Todo lo bueno viene de lo alto. Todo lo bueno
viene de lo alto. Ahora, permítame darle una segunda causa para el envanecimiento. Quiero que vaya ahí al capítulo 4 de esa epístola de Primera a los Corintios. Observe lo que dice el verso 18 al versículo 20. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Quiero que pare ahí. Aquí el envanecimiento se había dado por la palabrería vana de los falsos maestros en Corinto. Hablaban de lo grande que ellos eran, de lo mucho que ellos hacían, de sus grandes credenciales. Hablaban de la pureza de sus enseñanzas, de sus grandes planificaciones. Como en nuestros días. Eso es bastante común. Escucho a tantos cristianos hablar de lo grande que ellos son. Y Spurgeon diría que ellos a sus propios ojos se venderían por millones de libras esterlinas, cuando en verdad no valen ni un céntimo. Esas son palabras terribles y duras, pero hay muchos cristianos así. Hay muchos que hablan de lo que tanto hacen, de sus grandes credenciales, de sus grandes planificaciones. Muchas iglesias que he escuchado gritar en los púlpitos de la gran pureza de sus enseñanzas. Y son enseñanzas huecas. Enseñanzas que difícilmente se les podría decir o catalogar como enseñanzas. Están gritando, claro que están gritando. Están llevando a las personas al delirio, claro que lo están haciendo. Pero la verdad del evangelio está carente. Toman un versículo de la escritura y no enseñan nada del versículo. Toman la palabra del Señor y no enseñan nada. Y se atreven a decir y a gritar que tienen gran pureza en su doctrina. Ahora todo el mundo es de la sana doctrina. Todas las iglesias son de la sana doctrina. Pero si todas las iglesias son de la sana doctrina, ¿por qué es tan difícil escuchar un buen mensaje ahora en internet? ¿Por qué tan difícil es escuchar una palabra que le enseñe la hermosura de Cristo? Que lo lleve al contristamiento del pecado a uno. Que lo lleve a postrarse delante del Señor y alabar al Señor. Que lo lleve y lo enfoque a la santidad. Todo es palabrería. Todo es palabrería. Y vana palabrería. Permítanme decirles una cosa. La palabrería no hace nada ante los ojos de Dios. No nos hace más aceptos. No, hermanos míos. Debemos de cuidarnos. Que nuestro cristianismo no sea simple y sencillamente vana palabrería. Debemos de asegurarnos que en verdad nuestro cristianismo está de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. No es tiempo para jugar, como lo dije anteriormente. No es tiempo. El tiempo es corto.
En cualquier momento vamos a volar. En cualquier momento Cristo va a levantar a la iglesia, va a raptar a la iglesia. Ay de los que se queden. Ay de los que se queden. Algunas personas me dicen, bueno, si nos quedamos tenemos la oportunidad. Cuando venga la tribulación. Yo no soy Dios. Y Dios puede Dios puede hacer misericordia con esas personas y permitirles la oportunidad. Pero, según entiendo la palabra del Señor, la pregunta lógica que surge en mi corazón es, si viene el rapto y tú te quedas, ¿por qué te quedas? Si eres un cristiano profesante. Te quedas porque no eres un cristiano. Y si no eres un cristiano y estás en la iglesia pretendiendo ser un cristiano, significa que eres un apóstata mentiroso. Y solo la iglesia apóstata se queda en el rapto. Y ella va a ser juzgada. Así es que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. El apóstol Pablo dijo en el verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Que Dios apruebe la obra de los predicadores es una cosa, hermanos amados. A que los predicadores digan que las obras de ellos son verdaderas. Es una obra diferente que yo diga, esto es verdad, a que Dios diga, es verdad. No basta con que el predicador lo exprese. Dios tiene que confirmar eso, si es verdad. En las iglesias cuando hablamos de, por ejemplo, lo que dijo el apóstol en el verso 20, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Si hablamos de poder, de ese dunamis, de ese poder de Dios, todo nos lleva a milagro. Eso es lo que escucho normalmente en las congregaciones. Congregaciones sin entendimiento. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Cuando hablamos de ese dunamis de Dios, ese poder de Dios, estábamos hablando de ese poder al cual Pablo se refirió en la epístola a los romanos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios transforma vidas. El poder de Dios cambia vidas. Hay tantos cristianos que simple y sencillamente tienen palabra y vana palabrería, pero ellos nunca han sido expuestos al poder de Dios que transforma vidas. He escuchado de predicadores, bueno, si vas a ser un cristiano, tú vas a ir cambiando por proceso. No, yo digo no, tú no vas a cambiar por proceso. Tú vas a cambiar de la noche a la mañana. Difícilmente había una persona tan perversa como yo. Y cuando el Señor transformó mi corazón, yo era una persona totalmente diferente el siguiente día. Ese momento en el cual Él manifestó a Cristo, reveló a Cristo en mi corazón. Conocí a un pastor en Nueva York y me dijo, bueno, soy pastor, pero tengo un problemita. ¿Cuál es el problemita?, pregunté. Soy un poco malcriado. No puede ser eso, dije. Difícilmente había una persona tan malcriada como yo. Y cuando me hice cristiano, Dios quitó toda la maldad. Quitó toda esa maldad de mis palabras. Y me dio un nuevo vocabulario. No contemplo tal enseñanza que Dios te va a cambiar por fases, por periodos, por tiempos. Dios te hace nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas
iglesias solo tienen palabra, 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 palabra. Y no hay ciencia de lo alto, no hay ciencia de Dios. Y esa ciencia de lo alto, esa ciencia de Dios no está acompañada con una vida que manifiesta la pureza de esa ciencia. Una vida que manifiesta y que va acompañada de la verdad del Evangelio. Una iglesia que carece de esa ciencia celestial es una iglesia, hermanos amados, una vida o una iglesia, como usted lo quiera llamar, que carece de esa ciencia de lo alto. Son iglesias envanecidas, son vidas envanecidas. Permítame darle una tercera causa por la cual vamos a envanecernos. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 2, que es nuestro texto base. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quiero que pare aquí. Aquí observamos, hermanos amados, que el envanecimiento, el orgullo y la soberbia en la iglesia de los Corintios los llevó a poner en el corazón de ellos y a desdeñar que no era necesaria la disciplina cristiana. Miren, hermanos míos, la disciplina no es una causa de gozo. Estaba en una congregación un día que fui a visitar a algunos familiares a otro estado y fui a una congregación y estaba escuchando a un predicador diciendo que él era el pastor de una iglesia y que tenía que ir a reprender a una miembro de la iglesia y que él iba con aquella ansia de darle con un garrote. No se podía contener. Que quería reprenderla, disciplinarla de una forma severa. Esa no es la disciplina cristiana. Pienso en el apóstol Pablo. Cuando escribe esta primera epístola, él dice de que lloró cuando estaba escribiendo esta primera epístola. Lloró porque su iglesia, la iglesia de su santo, bendito, glorioso Señor Jesucristo, estaba en pecado. Se estaba apartando de la verdad. Era una iglesia envanecida. Para nosotros los predicadores, los pastores o las personas que están ahí al frente de la iglesia, que son los encargados de poner la disciplina no es algo que nos goza. Es algo que nos causa dolor, que trae tristeza a nuestro corazón. No es algo en lo cual nos agrada. No nos agrada venir y poner el pie en nuestro hermano. Es doloroso para un verdadero pastor que entiende la magnitud del pecado. La disciplina. ¿Por qué? Porque si nuestros hermanos hicieran todo bien, no habría necesidad de disciplina. Pero cuando no hacen las cosas bien, la Biblia nos manda que tenemos que imponer disciplina. Pero a la misma vez entendemos que al no hacer las cosas bien es estar pecando contra Cristo. Esta es una causa de dolor para el verdadero ministro. De tristeza, de lágrimas, de angustia, de desvelo, de sufrimiento. Pero aquí estaban los líderes en la iglesia de los Corintios.
Ellos juzgaron que no era necesaria la disciplina en la iglesia. Claro que la disciplina en la iglesia es necesaria y es muy necesaria. En ese capítulo 5 se nos relata que había un hombre viviendo con la mujer de su padre. Bueno, concluimos que era la madrastra de él. Ahí estaban en una unión de fornicación. Ahí estaban fornicando. Y la iglesia estaba envanecida. Miren, hermanos míos, la iglesia no consideró necesario el disciplinar a esta persona. Este pecado inició con los líderes y siguió con los demás en la iglesia. Los líderes fueron los primeros en estar envanecidos y despreciar la disciplina cristiana. Y la iglesia siguió a sus líderes al hacerse ellos envanecidos y no clamar por la disciplina y llorar por el pecado. Como expresó el apóstol Pablo, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es terrible para mí observar a personas que tienen pastores necios y decir, bueno, el pastor es así, pero nosotros no. La regla es que donde está tu pastor, ahí estás tú. Tienes un pastor envanecido, vas a ser un pastor, vas a ser un miembro envanecido. Tienes un pastor apóstata, vas a ser una persona apóstata. Tienes un pastor ignorante, vas a ser un cristiano ignorante. Debemos de tener cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál sería la causa para envanecerse de esta forma en la iglesia de los Corintios? Dice William MacDonald, ese gran comentarista bíblico, ¿cómo habían reaccionado ante todos estos cristianos en Corinto? En lugar de hundirse en un profundo dolor, estaban envanecidos y ufanos. Quizás se sentían orgullosos de su tolerancia al no disciplinar al culpable. O quizá estaban tan envanecidos con la abundancia de los dones en la iglesia que no habían pensado con seriedad acerca de lo que había tenido lugar. O quizá estaban tan interesados en la cantidad de miembros que en la santidad. No estaban suficientemente sacudidos por el pecado. Lo que William MacDonald ha expresado es totalmente correcto. Hay iglesias que están ocupadas en la cantidad de miembros. Hablaba con una persona de cómo la iglesia se debe de conducir a la luz de la palabra del Señor. Y me dijo esta persona, bueno, si hacen esto en la iglesia va a estar vacía. Y yo dije, es correcto, va a estar vacía. Pero los que estén adentro van a ser cristianos. Los que estén adentro van a ser cristianos. En las congregaciones se ha ido bajando los estándares de santidad. Los estándares de la palabra del Señor. Esto no debe de ser así. En las congregaciones, en muchas ocasiones están tan ocupados en los dones espirituales que ya no importa el pecado. Veo en tantas iglesias hispanas. Bueno, si una persona habla en lenguas, no importa lo que haga. Puede ser rebelde, puede ser impío, puede ser soberbio, puede ser envanecido, puede ser lo que sea. De hecho, hasta en pecado puede vivir, en fornicación puede vivir, no importa. Uno de los exponentes que más aboga por el hablar en lenguas en las iglesias carismáticas expresa que ese es un grave error.
creer que porque una persona habla en lengua, Dios está obrando en tal persona. Debemos de tener cuidado, hermanos míos. Debemos de tener cuidado. Debemos de comprender que Satanás imita dones espirituales. Debemos de entender que no debemos de sentirnos orgullosos por la tolerancia al pecado. Cuando hay pecado en la iglesia, debemos de hundirnos en dolor. Pienso, cómo esta persona en ese capítulo 5, que estaba en fornicación, era un mal ejemplo para la iglesia en Corintio. Era un instrumento sólido de Satanás. ¿Cuántas personas están en congregaciones viviendo en fornicación? ¿Cuántas personas van a las iglesias y viven en adulterio? ¿Cuántas personas van a las iglesias y viven en relaciones fuera del matrimonio? Y creen que son cristianos. Y creen que el cielo les espera. Oh, cuán terrible es la condición de ellos de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Satanás los ha engañado. Se han deslizado. Se han apartado de la verdad. Están ahí siendo un instrumento de Satanás para dar el mal ejemplo, para contaminar a la iglesia, para enseñarles el camino incorrecto a los jóvenes, a las jóvenes. Si esta es tu condición, que estás viviendo en una relación de fornicación o de adulterio, o estás viviendo en una unión no matrimonial, debes de arrepentirte. Debes de apartarte de tal condición. Si te mueres en tal condición, no esperes recibir el cielo. No esperes. Esta es una obra manifiesta de la carne. Es una obra que te cierra las puertas del cielo. Permítame darle una cuarta causa por la cual las iglesias o los cristianos se envanecen. Capítulo 8, verso 1. En esa primera epístola de los Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dijo el apóstol. Aquí el envanecimiento, el orgullo y la soberbia nace en los cristianos por el conocimiento que ellos profesaban tener. Quiero que entiendan y comprendan algunas cosas sobre este motivo de envanecimiento. El conocimiento es una bendición de Dios. Pero en una persona carnal, esto que es una bendición llega a ser la causa de su pérdida. Y Satanás toma ventaja y lo envanece. En el versículo 2 nos establece que cuando nosotros conocemos algo, debemos de entender que son cosas celestiales. Cuando conocemos algo de la Biblia, debemos de entender que estamos hablando de cosas celestiales. Y que, aunque entendamos algo, hay muchísimo de ese algo que se nos escapa de nuestro total entendimiento. Y que todavía debemos aprender mucho más. En el cristianismo he encontrado esto. Cuando alguien sostiene una forma de pensar diferente de otro cristiano, siempre
se suele decir que el otro está equivocado, sin entender o indagar cuál es la razón para tal postura. Usualmente, esa actitud que nos lleva, oh, el otro está equivocado y no nosotros, se da mayormente en las personas ignorantes de la palabra de Dios. Esa es una prueba de envanecimiento, hermanos amados. Creer que nuestro poco conocimiento siempre nos lleva a estar en lo correcto. Dios nos ayude a que por un poco de conocimiento no nos envanezcamos. Cuando el conocimiento no está acompañado del amor cristiano y con el propósito de edificación a la iglesia de Jesucristo, esto nos va a llevar al envanecimiento. ¿Quiere estar libre del envanecimiento? No simple y sencillamente va a ser un cristiano humilde, un cristiano manso, sino también tiene que ser un cristiano que ama en verdad con ese amor ágape, para que no seamos esos cristianos envanecidos. Cuando persistimos en ser tropezadero de los hermanos, aún sabiendo que eso nos lleva a pecar, eso es una prueba de que estamos siendo cristianos envanecidos, que no prestamos atención a lo que estamos haciendo. Y si prestamos, no nos interesa. Esa no es una actitud cristiana. No es una actitud cristiana. Romanos 1 nos dice en el último versículo de que esa es una actitud de las personas impías, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que ellos se complacen con aquellos que hacen esas cosas. Les gusta estar con ellos, les agrada. Un cristiano no tiene esa actitud. Dice el versículo 11 de ese capítulo 8 hasta el versículo 13. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. Oh, hermanos míos, el conocimiento no nos da libertad para ser tropezadero contra nuestros hermanos. Debemos de entender eso. Solo cuando el conocimiento nos lleva a ser tropezadero contra los hermanos, es porque somos envanecidos. Somos cristianos envanecidos, iglesias envanecidas. Permítame darle una quinta, de una forma rápida para avanzar. De hecho, no sé cuánto tiempo llevo en este mensaje. Voy a tratar de apresurarme un poco. Quiero que vaya al capítulo 3 en esa primera epístola de los Corintios. Observe lo que dice el versículo 4. Usted sabe, ese capítulo 13 se habla de la excelencia del amor, o la preeminencia, como dicen algunas escrituras, algunas Biblias. Observe lo que dice el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Quiero que pare ahí. Cuando no tenemos un amor genuino, o mejor dicho, cuando no tenemos un amor genuinamente cristiano y producido por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, somos personas envanecidas. Ese es el camino del envanecimiento. Ese es el camino del orgullo. Ese es el camino de la soberbia.
Ese es el camino de las personas impías que no heredarán el reino de los cielos, hermanos amados, y la vida eterna. Para poder distinguir, hermanos amados, entre un verdadero amor cristiano producido por el Espíritu Santo, debemos de observar el verso 4 hasta el verso 8. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Es sufrido? En las congregaciones usualmente, oh no, si me hace algo, hasta ahí. Eso no parece ser un amor sufrido. ¿Es benigno? La Biblia dice el amor no tiene envidia. ¿Cuánta envidia observo en las congregaciones? Predicadores teniendo envidia de otros predicadores. El amor no es jactancioso. Hay mucha jactancia en las congregaciones. No se envanece, no se envanece. Eso significa que nunca deja de ser. No hace nada indebido, sigue diciendo el verso 5. No busca lo suyo, no se irrita. ¿Qué significa no buscar lo suyo? Hablaba con un maestro de otra iglesia y un concilio grande. ¿Cómo en las congregaciones de ellos están tan mal? No tienen un predicador acá. Y qué triste para mí observar esas iglesias ahí. Un concilio de más de 80 iglesias no puede poner un predicador, un buen predicador. Debe de ser una iglesia envanecida. Debe de ser un concilio envanecido. Y dice, no, predicadores hay buenos, pero no hay nadie quien se quiera ir. A mí, si me dicen, ve, yo no voy aunque me paguen todo. Y le dije a este predicador y a este maestro, qué desgracia de su amor. Bendito sea el nombre del Señor, que los apóstoles no anduvieron de esa forma. Gracias al Señor Jesucristo que Él no hizo eso. Porque usted está buscando lo suyo. No le importa que ya hayan almas que necesitan la palabra del Señor y nadie quiere venir acá. Es terrible. Muy terrible. Todos esos son cristianos envanecidos. ¿Prefieres estar cómodo tú y no servir al Señor? Oh, cuán terrible, hermanos míos, es nuestro cristianismo comparado, como por ejemplo, al de David Brainerd. Cuando le preguntaron a Wesley, ¿qué debo de hacer para ser un mejor cristiano? Él dijo, lee la biografía de Brainerd. Deberíamos de leer esa biografía. Y si podemos leer esa biografía y no produce nada en nosotros, podemos entender que somos impíos y no cristianos. Sigue diciendo el verso 5 sobre el amor. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice. Si usted no quiere ser una persona envanecida, debe de asegurarse de tener ese amor. Debe de asegurarse de andar en humildad, en mansedumbre, de andar en amor. No cualquier amor, ese amor cristiano. El problema es que en las congregaciones
Están viviendo ahí en ese capítulo 3, en el versículo 1 y 3, y no en el versículo 4 al 8, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Las iglesias se vive ahí. Hablan en lenguas. Tienen profecía. Entienden misterios. Tienen alguna ciencia. Algo de fe. Aparentemente. De tal manera que hacen grandes maravillas. Tienen cierta bondad mundana. Cierta moralidad mundana. Pero está ausente el elemento más importante: el amor genuino producido por el Espíritu Santo. Es difícil para mí contemplar el cristianismo de esta forma. Es triste, entristece en gran manera, rompe mi corazón, lo rompe en pedazos. Que me pregunten hermanos o hermanas de otras congregaciones y me digan: en la iglesia tenemos personas que profetizan pero tienen una mala vida. Y yo digo: ¿qué hacen profetizando? ¿Por qué no los callan? ¿Por qué no los bajan de los púlpitos? Dios no está hablando por tales personas. De hecho, difícilmente Dios nos está hablando por medio de nuevas profecías, hermanos míos. Dios nos habla por su palabra. ¿Que no es eso lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1? En este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. A menos que tú no entiendas la importancia de la Escritura, para ti la profecía va a tener mayor valor. El Espíritu Santo no nos está dando nueva profecía. El Espíritu Santo nos está dando entendimiento para que comprendamos, para que asimilemos la revelación antes dada. Esto es la Biblia, la palabra del Señor, estos 66 libros. Pienso cuántas veces se me ha venido y se me han dado profecías, sueños, revelaciones, visiones. Yo no estoy interesado en esto. No soy experto en enigmas como Daniel. Yo no puedo descifrar sueños. A mí no me interesan estas cosas. Yo estoy enfocado en lo que la palabra del Señor dice. Mi vida no se rige por la experiencia de otra persona. Mi vida se rige por lo que la palabra del Señor establece. Mi confianza no está en los sueños y en las visiones de otra persona. Mi confianza está en lo que aquel que no miente dice. En lo que aquel que no se puede arrepentir y tampoco miente ha expresado. Ahora, le he demostrado 5 causas para el envanecimiento: carnalidad, envanecimiento, de tal forma que llevaba a las personas a no arrepentirse y llorar por el pecado, tolerar el pecado. Conocimiento, lo cual es una virtud, pero en una persona carnal es una desgracia. Qué terrible que una virtud se convierta en algo
¿Que no es una bendición? Vana palabrería. Y falta del verdadero amor cristiano. 5 causas por las cuales usted va a llegar al envanecimiento. Ahora, de una forma rápida, y acá voy a apresurarme porque creo que ya llevo 1 hora predicando, voy a mostrarle resultados del envanecimiento, los resultados del envanecimiento. Algunos, no pretendo cubrir todo esto, la Biblia es vasta en cuanto a esto, pero pretendo mostrarles algo. Quiero que vaya al capítulo 5 en esa primera epístola de los Corintios. Quiero que observe lo que dice el versículo 6 al versículo 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos en la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Quiero que pare ahí. Aquí hay algunos resultados en esos versículos del envanecimiento. Primero, no comprender que el pecado contamina a toda la iglesia. Que los pecados de los miembros repercuten en la iglesia. El verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y cuál es el contexto de ese capítulo 5? Es a esa persona que estaba en fornicación con su madrastra. Con las palabras del apóstol, aquel que está en fornicación en una iglesia está contaminando a la iglesia, está repercutiendo en la salud espiritual de la iglesia y de esa forma está siendo un instrumento de Satanás y de esa forma está en contra de Cristo. Eso es un pecado terrible, señores y señoras. Piensen en dónde están. Pero tú dirás, yo no estoy fornicando. Pero estás en celo, estás en envidia, andas en chambre. Andas metiéndote en cosas que no te tienes que meter. Anda como una mujercilla de acá para allá y no puedes estar en tu casa. Andas haciendo todo lo que la Biblia te dice que no hagas. Y estás repercutiendo en la salud espiritual de la iglesia. Andas pecando contra Cristo. Debemos de tener cuidado. El andar envanecido, hermanos amados, es terrible. Los resultados son terribles. El envanecimiento nos incapacita para dejar la vida de malicia y de maldad. Dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura. El verso 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. El envanecimiento no nos permitirá limpiarnos de la maldad, de la malicia. También nos incapacita a vivir la verdadera vida cristiana caracterizada por la obediencia, la santidad, la sinceridad y la verdad. Dice el versículo 8 en la segunda porción, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Debemos de entender, hermanos amados, que el ser cristianos envanecidos o el ser una iglesia envanecida no nos pone en una buena posición delante de Dios y delante de Cristo. Permítame darles un resultado más. Quiero que vaya a Colosenses, al capítulo 2 del libro de Colosenses.
Y quiero que lea el verso 18. Dice el verso 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Quiero que pare ahí. En ese versículo 18 se habla de un falso misticismo. Ahora, ese es un concepto no muy común en las congregaciones. Si usted le pregunta al cristiano promedio si entiende qué significa la palabra misticismo, le va a decir no. Eso es terrible porque la Biblia habla de misticismo. Así es de que todos deberíamos de entender lo que eso significa. Ahora, al final de ese versículo que habla de un falso misticismo, nosotros escuchamos o leemos lo que el apóstol escribió: vanamente hinchado por su propia mente carnal. Quiero que pare ahí. La palabra que se traduce hinchado en el griego es la palabra que significa envanecido. La palabra que nosotros hemos estado estudiando todo este culto, todo este mensaje, mejor dicho, o este estudio, como usted lo quiera llamar, es ese verbo griego fusio. Es esa palabra que hemos venido observando que en otros versículos se ha traducido como envanecimiento. Acá no se traduce como envanecimiento, se traduce hinchado. Pero es la misma palabra, significa lo mismo. Así es que quiero que entienda lo siguiente. Yo más adelante o en otra ocasión voy a hablar sobre el misticismo y voy a profundizar acá. El tiempo se me ha escapado, yo tengo más de 1 hora de estar predicando, así de que voy a tratar de ser corto acá. Acá hay un misticismo en el cristianismo, hay un misticismo válido en el cristiano. Pero hay un misticismo, hermanos amados, que es falso. En el cristiano hay experiencias que son correctas y vienen de Dios. Pero hay cosas que no son correctas y que no son la obra del Señor. Hay visiones que son del Señor, eso es considerado misticismo. Hay sueños que son del Señor, es considerado misticismo. Hay revelación extraordinaria que es considerada misticismo. Pero hay cosas que no son consideradas misticismo, aunque también son de la misma índole, en el sentido de que son sueños y son visiones y son revelaciones. Y usted puede ver lo que pueda ver. De hecho, debería de escuchar un mensaje de Jonathan Edwards que se llama Luz Verdadera y Luz Falsa. Él habla sobre esto. Lo hace de una forma más excelsa de lo que yo lo podría hacer. Ahora, quiero observar esto por un momento con usted. Aquí la palabra de Dios nos dice que el resultado a ese envanecimiento o estar hinchado se manifiesta de diferentes formas. Primero, nos descalifica del premio. Dice el verso 18 en su primera porción: nadie os prive de vuestro premio. Eso significa nadie lo descalifique a usted del premio de la vida eterna. Segundo, nos da una falsa humildad. El falso misticismo da falsa humildad, afectando humildad, dice. El envanecimiento le va a dar una falsa humildad. Yo he sido expuesto a eso. He visto personas con falsa humildad. He visto personas, predicadores que han hecho algo incorrecto y les he llamado la atención. Y ellos me han dicho: ¿cómo me vas a decir eso a mí? Yo sé lo que he sentido. Yo sé lo que he visto.
Yo sé mis visiones, yo sé mis revelaciones. Falsa humildad es eso. No me interesan sus revelaciones y sus visiones si está haciendo lo que es incorrecto. Pero si está hinchado, si está envanecido, a usted lo que le aprueba su cristianismo es el falso misticismo y no la palabra del Señor. Tercero, nos lleva a una falsa adoración. Ahí el misticismo y esos maestros en la iglesia de Colosa estaban llevando a los miembros a la adoración de ángeles y culto a los ángeles, dice el versículo. Ahora, en tantas iglesias, por ejemplo, las iglesias carismáticas o pentecostales, usted ve una falsa adoración. Malvada. No una adoración al verdadero Cristo. Es una locura. Es un desorden. Pero ese misticismo falso es el que lo prueba, no la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el resultado de ese falso misticismo? Es el envanecimiento, pero el apóstol lo dice de esta forma. Al final del verso 18, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Quiero que entienda eso, le voy a explicar eso de una forma rápida. La versión que yo uso para leer la escritura, para predicarle, para estudiar es la versión Reina Valera del 60. Pero la versión Reina Valera del 60 no traduce ese versículo de la forma correcta como lo debería de traducir. De hecho, el texto griego en los manuscritos dice entremetiéndose en lo que sí ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora quiero que pare ahí. ¿Por qué Reina Valera lo traduce de una forma diferente a lo que el texto griego en los manuscritos lo establece? El gran comentarista William Hendrickson dice de que la razón por la cual Reina Valera hace esto es porque las personas o los eruditos que escribieron o que tradujeron la Reina Valera o los escribas que la escribieron, en este sentido la tradujeron, no quisieron dar tanta importancia a las personas que estaban viendo esas visiones. Pero el punto es el siguiente. Hay personas que ven visiones, que ven sueños, que ven revelaciones. Y en base a esa experiencia mística falsa que ellos han tenido, aprueban muchas cosas y los van a apartar de la verdad. Los van a privar de su premio. Los va a afectar la humildad. Los va a llevar a una falsa adoración. Miren, hermanos míos, quiero que entiendan lo siguiente. Hay muchas personas que están teniendo sueños, que están teniendo revelación, que están teniendo visión, que están teniendo profecía, interpretación de sueño. Pero todo eso nace en una mente carnal. En ese sarkis, como dice el griego, para carnal. Esa es una vida no regenerada. Es una vida llena de maldad, de pecado, una mente carnal, envanecida, que los lleva a pensar y hace impresiones en la mente de ellos. Lo que quiero que entienda todo el que me escuche es que el cristianismo de ustedes no puede ser aprobado por la experiencia de otra persona. El cristianismo de ustedes no puede ser aprobado por mi experiencia, por la experiencia de otra persona, por los sueños de una persona, por los sueños de otras personas. El cristianismo de cada persona que va a morar el cielo
debe de ser aprobado por la misma palabra del Señor. Si no es aprobado por la palabra del Señor, hermanos míos, no somos cristianos. Debemos de entender eso. Para terminar, cuidémonos, hermanos, de caer en el envanecimiento, de caer en el orgullo, de caer en la soberbia. Porque esta actitud nos aparta de Dios, nos aparta de Cristo, nos aparta del Espíritu Santo, nos aparta del reino de los cielos. Que Dios los bendiga siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor. Si hay un cristiano que está envanecido o una iglesia que está envanecida, hoy puede ponerse a cuentas con el Señor, pedir misericordia. Él es compasivo y misericordioso, pero Él nunca va a tener por inocente al culpable. Así es de que no es tiempo para jugar. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga y gracias por la reverencia a la palabra de Dios. Amén y amén.